No. Buenos días, Norma, ¿cómo está? Buenos días. No tiene audio. ¿Me escucha? Buenos días. Buenos días, Norma, ¿cómo está? Bien, gracias al Altísimo. Amén. Ya durmiendo. Sí, gracias a Dios. Vamos a dar un chance porque ayer lo que parece Sí, sí, está bien. Termínela de abrir. ¿Ah? Termínela de abrir. Por eso, ayer el aula virtual nos dio problemas. No hubo acceso. Ajá. Y ahorita me costó lograr accesar a ella para sacar la clave. De veras. Por el momento solo yo estoy, profesora. ¿Cómo dice? Sí, solamente usted. Pero podemos iniciar. ¿Pueden? No. Ya está listo. Espérame, denme un segundo. ¿Cómo no? Se conectó la Sandrita Celaya. Buenos días, profe. Buenos días, Sandrita, ¿cómo está? Bien, ¿y usted, profesora, cómo amanece? Muy bien, hija, ¿cómo está? Entonces, ¿ya está lista para que iniciemos la clase? Sí, sí. Sí. Aquí que siempre usted viera con problemas con el internet, pero ahí estamos, ahí Y así luchando. me estaba diciendo Norori, igual que tienen problemas con el internet. Es que a veces se corta, no sé, tal vez el de nosotros, sí. Bien. Entonces, vamos a comenzar con la definición de servidumbre, Sandrita. Artículo 1559. ¿Puede definirme lo que es la servidumbre? Permítame, sí, porque Sí, sí. es que... Termine de instalarse, ¿está bien? Sí, sí. Un momento, profe.
Podemos iniciar, Norori. ¿Me escuchan? Norman. ¿Me escucha, Norman? Recuerden que tenemos poco tiempo. ¿Me escucha, Norman? Comenzamos, Norman. ¿Me escucha? ¿Me escucha, Norman? ¿Me escucha, Norman? ¿Me escucha, Sandrita? Muchachos, han pasado 14 minutos. ¿Me escuchan? Norman. ¿Me escucha, Norman? Ahora sí. ¿Quién? Sí, Norman, dígame. Yo no lo escucho a usted, sí. ¿Qué será? Porque yo también lo miro, pero yo no lo escucho. Ahorita se conectó Julio Castillo. Sandrita, ahora sí le escucho. Hábleme. Sí, ahora sí, profesora. Sí, comencemos. Sí. ¿Qué le diste entrada, Julio Castillo? Sandrita, entonces vamos a hablar sobre la definición de la servidumbre. ¿Qué es la servidumbre? Sí, dice que nuestro Código Civil en el artículo 1559 establece que la servidumbre es una carga impuesta a un predio o provecho de servicio de otro predio perteneciente a otro dueño. El predio sujeto a servidumbre se llama serviente, el que se utiliza de ella y se llama dominante. Perfecto. Ahora vamos a hablar. Buenos días, Julio. Buenos días. Buenos días, profesora. ¿Cómo está? Salude. ¿Qué tal? Salude. Entonces vamos a ver ahora el artículo 1564. Y la pregunta es, ¿cómo pueden ser las servidumbres? ¿Cómo pueden ser las servidumbres? Eso lo tenemos contemplado en el artículo 1564. 64. Sí. Contésteme entonces. Si usted puede. Se conectó Laurita. 64. Sandrita, ¿cómo pueden ser las servidumbres? Las servidumbres dice que pueden ser continuas. Exacto. O descontinuas, aparentes y no aparentes. Exacto. 1. Continuas son aquellas cuyo uso es o puede ser incesante, sin necesidad del hecho del hombre. Así La es. número 2, discontinuas son las que dependen de actos del hombre.
3 aparentes son las que revelan por obra o signos exteriores. Y la número 4, no aparentes, son las que no presentan indicio alguno exterior. Claro, perfecto. A ver, Julio. Sí, dígame. ¿De qué forma se puede constituir una servidumbre? Estamos hablando del artículo 1565. Correcto. Dice que en el artículo 1565, las servidumbres pueden constituirse por acto del hombre, por la naturaleza del bien o por la ley. Exacto. Ahora vamos a hablar sobre el artículo 1567. Nos habla de que las servidumbres, hay unas servidumbres que son de utilidad pública. ¿Usted me puede dar un ejemplo? Por ejemplo, cuando nosotros nos reflejamos a las que son de utilidad pública, se refiere, por ejemplo, a los trabajadores del Estado, o por ejemplo los asistentes estamos hablando de servidumbre, no estamos hablando de personas, estamos hablando de servidumbres públicas, pueden ser los caminos, estamos hablando de obras públicas, ¿verdad? Correcto, pueden ser los caminos, pueden ser las mismas avenidas, las mismas calles, por ejemplo. Exacto. Sí. Bien. Entonces vamos a la siguiente. Vamos a ver el artículo 1571, que ya nos habla aquí. Si alguien pretende tener derecho sobre una servidumbre, ¿cómo lo puede probar? Dice, toca probar. ¿Cómo lo va a probar? Toca probar, aunque esté en posesión de ella, el título en virtud del cual la goza. Exacto, él tiene que probar con el título. ¿Qué título tiene, verdad? Así es. Sí. Para él gozar de esa servidumbre, puede ser dueño del predio dominante, puede ser dueño del predio sirviente, ¿verdad? Sí. Los dominantes son los vecinos. El predio sirviente es el predio que tiene la carga, que tiene las servidumbres, ¿verdad? Como las servidumbres de paso. Sí. Entonces vamos a hablar, vamos a hacer la siguiente pregunta. ¿Cómo se puede suplir un título constitutivo de la servidumbre? 1572. Es decir, estamos hablando que no tiene título, ¿verdad? ¿Cómo lo puede suplir? Sencillo, por confesión judicial o reconocimiento de hecho en escritura pública. Puedes hacer un reconocimiento de hecho en escritura pública. ¿Sí? Profesora. Dígame, Sandrita. Sí, se puede sufrir por confesión judicial o reconocimiento de hecho en escritura pública. Por el dueño del predio sirviente o por sentencia ejecutoria que declare existir la servidumbre. Exacto. Cuando hablamos del predio sirviente estamos hablando del predio que tiene la servidumbre, porque recuerden de que los predios dominantes son los vecinos, ¿verdad? Que también hacen uso de esa servidumbre. Puede ser un camino, un paso, una servidumbre de paso, ¿verdad? Pero está en el predio sirviente, ¿ya? O sea, está en el patio de ese dueño, ¿verdad? Que se llama predio sirviente. Entonces, todos los vecinos pasan por ahí. Dígame. ¿Sí? Disculpe, cuando habla de confesión judicial, ¿ya qué es lo que hay allí? ¿Una declaración, una sentencia o qué? Exacto, una declaración judicial. Porque no es lo mismo una declaración notariada. La declaración notariada lo hacemos nosotros ante el notario, pero eso sería ya ante el juez, ¿verdad? La declaración judicial es como entonces bajo sentencia. Una confesión judicial o reconocimiento. Vos reconoces ante el juez que sí, efectivamente, por tu predio pasa una servidumbre, ¿verdad? Entonces, o haces el reconocimiento en una escritura pública, dice, por el dueño del predio. Dos formas, puedes ir al juez o lo haces en escritura pública, ¿verdad? Bien. Entonces, vamos a pasar al artículo 1575. Y la pregunta es, si los dueños de los predios, tanto dominantes y sirvientes, hacen uso de la servidumbre, tendrán las obligaciones de contribuir a los gastos en las obras necesarias para uso y conservación de la servidumbre.
¿qué nos dice el artículo 1575 y 1576? Sí, que el dueño del predio dominante tiene el derecho de hacer el predio sirviente, que todas las obras necesarias para el uso de la conservación de la servidumbre, de modo que no altere ni la haga más onerosa. Entonces, el dueño del predio dominante tiene el derecho de hacer en el predio sirviente. Estamos hablando de los vecinos. Los vecinos tienen derecho, ¿verdad? En el predio sirviente de hacer todas las obras necesarias para mantener la servidumbre, ¿verdad? Para mantener la servidumbre. O sea, para, si se está desmejorando, pues hacer construcciones para repararla, ¿verdad? A eso se refiere. ¿Qué más nos dice el artículo 1576? Que si fueren varios los predios dominantes, todos los dueños estarán obligados a contribuir en proporción al beneficio que a cada cual reportara a los gastos que trate de ese artículo, de lo cual podrá eximirse el que no lo desee, dejando la servidumbre en provecho de los demás. En resumen, Sandrita, todos los dueños de los predios dominantes están obligados a contribuir, ¿verdad? En la reparación de la servidumbre. Eso, yo quiero que ustedes se sinteticen la respuesta. Bien, vamos a pasar a la siguiente pregunta. La siguiente pregunta es, ¿cuáles son las razones por las que terminan la servidumbre? Tenemos el 1579, ese es el artículo que contiene cómo terminan las servidumbres, ¿verdad? Y termina por 8 causas. Bien. Sí. Entonces, a ver, Norman o Julio, contéstenme. Correcto, profe. Dice, por la reunión de los predios dominantes y sirvientes bajo el dominio del mismo dueño, salvo el caso del artículo 573. ¿Qué significa? Segundo, que el dueño del predio dominante y el dueño del predio sirviente va a ser uno solo, o sea que aquel ya compró la otra propiedad. Entonces, por la reunión de los dos predios. Ajá, el siguiente caso. Por el no uso durante el tiempo necesario para la prescripción. Exacto. Sí. Entonces, recuerden de que la prescripción es el lapso de tiempo, ¿verdad? Para que las cosas prescriban. Entonces, si la servidumbre no llenó el tiempo necesario, entonces termina. Esa es una de las razones por las que termina. En el tercer caso, Sandrita. Por la renuncia o cesión del dueño del predio dominante. Exacto. El dueño del predio dominante está renunciando o cedió su derecho, ¿verdad? O cesión dice, ¿verdad? Y el cuarto caso, Julio. Dice, cuando los predios vengan a tal estado que no pueda usarse de la servidumbre, pero esta revivirá si después del estado de los predios permitiera usar de ella, a no ser que cuando sea posible el uso haya transcurrido el tiempo suficiente para la prescripción, conforme a lo dispuesto en el numeral 2. Exacto. ¿Qué significa esto? De que los predios están tan deteriorados que no pueden usarse. Estamos hablando de la servidumbre de paso, ¿verdad? Está tan deteriorada que no se puede utilizar, ¿verdad? Y entonces, pero esto revivirá después al estado de los predios y permitirá usar de ella. El quinto caso, Sandrita. Por llegar el día a realizarse la condición, si la servidumbre fuera temporal o condicional. Exacto. Llegarse el día o realizarse la condición si la servidumbre fuera temporal o condicional. Porque recuerden que la servidumbre puede estar bajo un plazo o bajo una condición. Si llegó el plazo, terminó. Y si se cumplió la condición, también terminó. Vamos al sexto caso, Laurita. Laurita, ¿me escucha? Buenos días, profe. ¿Cómo está, Laurita? ¿Cuál es el sexto caso por el que termina la servidumbre? Ahorita, hermano, no tengo el código. Es que tenían que estar preparados, amor, para hoy. Bien. A ver, Sandrita, el artículo 1579, interprételo. Bueno. Estamos en el sexto caso. Sí. Por la redención convenida entre el dueño del predio dominante y del sirviente, ¿verdad?
El séptimo caso, por la remisión gratuita u onerosa hecha por el dueño del predio dominante. Estamos hablando de que está remitiendo sus derechos, o puede ser por dinero o gratuitamente, ¿verdad? Y el último caso, Sandrita. Julio. Me estoy ubicando, profe. Cuando constituida en virtud de un derecho revocable, se vence el plazo, se cumple la condición o sobreviene la circunstancia que debe poner en término a aquel. Exacto. Esos son los 8 casos, ¿verdad? Sí. Por los cuales termina la servidumbre. Ahora nosotros vamos a ver otro aspecto. En el artículo 1580 nos habla de cuándo comienza a contar la prescripción de la servidumbre discontinua. ¿Cuál es el tiempo en que comienzan a contar, verdad? La prescripción en las servidumbres continuas. Desde el día en que se dejara de usar. Y en las continuas, desde el día en que comenzara la interrupción de la servidumbre. Exacto, esa es la respuesta, desde el día en que comenzó la interrupción, ¿verdad? Entonces, es cuando comienza a contarse la prescripción. Porque recuerden que en estas servidumbres son continuas, ¿verdad? Y si ya no se continúa, entonces allí es donde comienza a contarse la prescripción. ¿Por qué? Porque como la característica de servidumbre que termine, ¿verdad? Bien, ahora vamos al artículo. Ahora, dentro de ese mismo 1585, vamos a hablar sobre las servidumbres de agua. Ya aquí entramos al tema de servidumbres de agua. Sí. Entonces, la pregunta es, ¿puede el dueño de un predio inferior hacer obras que impidan servidumbre? Estamos hablando de que también hay servidumbres, no solo de paso, hay servidumbres de agua, de medianería, es decir, que puede haber una pared medianera. Entonces, ahora estamos hablando del agua, ¿verdad? Esa es una servidumbre. El agua le puede llegar al predio dominante, al predio sirviente, a todo el mundo. Pero entonces la pregunta es, ¿puede el dueño de un predio inferior hacer obras que impidan la servidumbre? Dice, profesora, ni el dueño del predio inferior puede hacer, no. Porque ni el dueño del predio inferior puede hacer obras que impidan servidumbre, ni el dueño del predio superior. O sea, nadie puede, porque la servidumbre... No se puede en ese el agua caso. corre. Profe, en este caso, disculpe, sí, yo comprendo en el artículo 1585 que ¿cómo va a detener? Ahí está la imagen en la diapositiva de que no puede detener el agua, ni el dueño puede, dice. Así es. No se puede realizar esa acción ahí en ese porque que no puedes perjudicar a los otros, ¿verdad? A terceros, a segundos. Exacto, perjudicas a terceros, eso es, ¿verdad? Vamos a ver otra pregunta. Y esta pregunta tiene que ver con el artículo 1589. La pregunta es, si el dueño de un predio construye un pozo para obtener aguas pluviales, usted está en su terreno, usted construye un pozo de aguas pluviales, ¿verdad? Dentro de su fondo, estamos hablando dentro de su terreno, ¿puede usar y disponer de su agua libremente? Esa es la pregunta. Entonces, eso lo contempla el artículo 1589. ¿Y qué nos dice? Dice, puede usar y disponer de su agua libremente, sujeto a la ley de la materia. Exacto, exacto. Él puede perfectamente bien, está en su predio, ¿verdad? Bien. Vamos a ver otra pregunta. Creí que no las íbamos a cubrir porque como nos conectamos 15 minutos más tarde, pero qué bueno que estamos todos, ¿verdad? Bien. Si las aguas, oigan bien, otra hipótesis. Si las aguas sobrantes pasan por un predio ajeno, el dueño de ese predio puede adquirir la propiedad de esas aguas ¿a los cuántos años? Entonces, por el transcurso de 10 años. De 10 años. Por el transcurso de los 10 años. Eso lo dice. Desde que el dueño de dicho predio haya construido obras destinadas, obras destinadas a facilitar la caída o el curso de la agua. A ver, sí, exactamente. Pero la respuesta es
¿Cuántos 10 años? años. 10 años. Pero el transcurso de 10 años. Exacto. 10 años sería el transporte de 10 años, una década. Porque recuerden, esas aguas, ellas tienen un curso, pero de pronto como que el riachuelo se sale de su curso un poquito, Sí. y hay unas aguas sobrantes que van por ahí. Va perdiendo fuerza, profesora. Entonces el vecino puede aprovecharlas, ¿verdad? Pero él tiene que tener ese derecho, dice, esperar 10 años. Bien. Vamos a ver la otra pregunta. Vamos a ver una pregunta que tiene que ver con las mismas servidumbres. La pregunta es, ¿puede impedir un propietario de un canal o de acueducto, verdad? Por eso yo les ponía un canal o acueducto muy bonito ahí en las diapositivas, con un puente encima, ¿verdad? Pero entonces la pregunta es, ¿puede impedir el propietario de un canal o acueducto el uso de la que sea necesaria para el abasto de personas o ganado? Es decir, hay personas que utilizan ese acueducto para que el ganado beba agua o para que las personas lleguen, ¿verdad? Y tomen un poco de agua de ahí. Entonces, ¿puede ese propietario de ese acueducto impedir? Esa es la pregunta. ¿Ya? No, ¿Por qué? no podrá. Dice, profesora. ¿Por qué no puede impedirlo? Esto está reflejado en el artículo 591, 1591, ¿verdad? 95. 95. No Sí. podrá impedir el uso de la que sea necesaria para el abasto de las personas o ganado de una posesión o finca rústica, Esta es la Laurita. ni oponerse a las obras indispensables para satisfacer esta necesidad del modo menos gravoso para el propietario. Entonces el código protege, ¿verdad? Estas acciones. Si el ganado tiene que tomar agua, puede tomar agua de ese acueducto. Las personas quieren tomar agua para, qué sé yo, para sus riegos, para hacer sus cosas. También Sí, para suplir necesidades, profesor, en este caso. Exacto, exacto. Vamos a ver entonces, muchachos, he dividido el tema de la servidumbre en 2 días. Es demasiado el articulado, ¿verdad? Entonces vamos a ver hoy servidumbre y el próximo fin de semana servidumbre. Estudien todos los cuestionarios que les estoy dejando, porque así mismo yo les pregunto aquí en videoconferencia y ustedes me pueden contestar, ¿verdad? Sí. Está muy bonita, no es nada difícil porque servidumbre hay de diferentes maneras. Hay servidumbre de paso, servidumbre de agua, servidumbre de medianería, servidumbre de luces. Por ejemplo, si usted vive en una casa bien cerrada y usted ay, no me entra luz, y te pones de acuerdo con el vecino para hacer una pared que te entre por lo menos luz, ¿verdad? Entonces, de luces, de vista. O sea, hay una gran clasificación de la servidumbre y la vamos a ir viendo. Bien, entonces la pregunta es, muchachos, todo el que pretenda usar el agua para su uso deberá llenar algunos requisitos. Diga cuáles son estos requisitos. Eso estaba contemplado en el artículo 1600, ¿verdad? Entonces, ¿cuáles son estos requisitos? Si usted, ¿verdad?, está usando de esa agua, es decir, estás utilizando el agua que pasa por ahí. Pero ¿qué requisito? El artículo 1600 nos habla de eso. ¿Y qué nos dice? Que todo el que quiera usar el agua puede disponer para su finca, ¿verdad? Y tiene derecho de hacerla pasar por los fondos intermedios. Ahí viene el problema, porque el agua pasa por allá y vos querés que llegue a tu finca. Entonces, ¿qué es lo que vas a hacer? Vas a hacer algún trabajo para que te llegue, pero vas a pasar por los predios intermedios. Entonces, vos tenés que pagarle algo a esos predios porque vos vas a pasar por haciendo una construcción, ¿verdad? O un acueducto para que te pueda llegar el agua. Entonces dice aquí, ¿cuáles son esos requisitos? Como también dice a los predios inferiores sobre los que se filtren o caigan las aguas. Permítame. Ay, disculpen. Entonces dice aquí, todo el que quiera usar el agua de que pueda disponer para una finca suya tiene derecho de hacerla pasar por los fondos intermedios, ¿verdad? Con obligación de indemnizar a sus dueños.
así como también a los predios inferiores. Es decir, vos vas a pasar, pero no es que vas a pasar atropellando a los demás. Vas a indemnizar porque si vas a hacer algún trabajo para que te llegue el agua, ¿verdad? Qué sé yo, algún acueducto, vas a tirar alguna tubería, no sé. Entonces, uno tiene que indemnizar a los predios, ¿verdad? Bien. Sí, pagarle, profe, ¿verdad? Sí, exacto, exacto. Entonces, vamos ahora vamos a hacer la última pregunta porque estamos por terminar el tiempo. Entonces, vamos a ver nosotros. Todo el que pretenda, a ver, no, ya está esa. Si alguien se aprovecha, oigan bien, de un acueducto, está obligado a construir y conservar los puentes y demás obras que sean necesarios para no perjudicar el derecho del otro. Está obligado, esa pregunta, artículo 1616, ¿está obligado? La pregunta es si alguien se aprovecha, ¿verdad? Si alguien se aprovecha, puede, ¿verdad? Esta persona, decíamos, a ver, la pregunta es, si está obligado a construir, si usted te está beneficiando de esa agua, estás obligado a construir y conservar los puentes y demás obras que tengas que hacer para aprovecharte, ¿no? Para que no se perjudique el derecho del otro. Para que no se perjudique el derecho del otro. Exacto, estás obligado. Esa es la respuesta. ¿Por qué? Porque no puedes perjudicar a los demás. Vamos a hacer una última pregunta. Vamos a ver. Vamos a hacer una última pregunta. Todo el que pretenda usar el agua para su uso deberá llenar algunos requisitos. Aquí es donde venían los requisitos. ¿Cuáles son estos? Y esto lo establece el artículo 1609. ¿Me puede decir, Laurita, cuáles son esos requisitos? El que pretende usar del derecho consignado en el artículo 1600 debe previamente justificar que puede disponer del agua que pretende conducir. Exacto. Acreditar que el paso que solicita es el más conveniente y el menos oneroso para el tercero. Pagar el valor del terreno que ha de ocupar el canal según estimación de peritos y un 10% más. Por resarcir los daños. Resarcir los daños inmediatos con inclusión del que resulte por dividirse en dos o más partes. O sea, estás obligado a pagar el 10%, pero también, ¿verdad? Si estás ocasionando más daños, también vas a pagar los daños que resulten de dividir en dos o más partes los predios sirvientes. Bueno, jóvenes, hemos concluido y logramos cubrir, ¿verdad? La mayoría de las preguntas. Muchas gracias por su participación, Sandrita. Gracias, Julio. Gracias, Norori, que hizo un esfuerzo. Buenos días, Julio. Sí, profe. Pueden pasar a desayunar. Muchas gracias por su participación. Muchachos, es importante la videoconferencia, es la retroalimentación. Y de paso, yo les hago más aclaraciones. Si ustedes no entienden, si ustedes tienen dudas. No dejen de participar en sus videoconferencias, porque esto es lo que los va a aclarar más en el conocimiento. ¿Oyeron? Va a ser muy buenos días. Buenos días, cuídese. Igualmente, Sandrita. Bendiciones.